Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 16. La matriz del dragón. Nunca aprendí a viajar usando polvos flu. Fue algo puntual, fruto de mi desesperación por escapar y sobrevivir. Aún así, me dejó pensando. Quizá los polvos flu contengan plumas de fénix, aunque parece improbable dada la cantidad que se vende. O tal vez sea algún ingrediente desconocido relacionado con el espacio. Todo esto es fascinante, pero aún no lo domino. Así que decidí descansar y combinar placer y utilidad. Me complace presentarles la Reserva Mundial de Dragones. Exclamó el guía con entusiasmo, dirigiéndose a nuestro grupo de 30 turistas. Estábamos en Rumanía, hogar de la reserva de dragones más grande del mundo. Abarca 5.500 kilómetros cuadrados y alberga prácticamente todas las especies de dragones que no se han extinguido con el paso del tiempo. Sin duda, su reputación está más que justificada. Existen numerosas reservas más pequeñas. En Suecia, Inglaterra, la URSS, China. Los dragones no son solo colmillos, garras, colas y un fuego superado en poder únicamente por el fuego infernal. También son varias toneladas de valiosos ingredientes. El corazón de dragón disecado se usa para fabricar núcleos de varitas. Sus órganos se emplean en pociones. Su piel se usa para prendas y equipos de alto estatus o de protección. Incluso su carne se convierte en platos exquisitos en restaurantes. Lamentablemente, no podemos permitirles el acceso a la reserva, pero podrán ver dragones en los recintos. En su mayoría, se trata de hembras que han puesto huevos recientemente. Son especialmente agresivas durante la incubación y la crianza de sus crías. Además, son los dragones más fuertes e inquietos. Pero no se preocupen, señoras y señores, unas barreras especiales nos mantendrán a salvo. ¿Está bien tenerlos en jaulas? ¿Acaso no son inteligentes? Preguntó Apolline, de pie junto a Jacqueline. Por desgracia, el padre de Patrick tenía asuntos que atender y no pudo venir con nosotros, así que Patrick se quedó en casa. Por cierto, al fin supe su nombre. Allen Wolford. Sí, qué gran amiga soy, recién ahora me entero del nombre del padre de Patrick después de tanto tiempo. Pero Apolline no lo dirá. Se niega a decir su propio apellido, qué fastidio. No, una chica guapísima y su madre no menos guapa, empezó a coquetear nuestro guía, Viliero o Riviero, nunca me acuerdo. Tengo una memoria pésima para los nombres. Bueno, en realidad tengo una memoria excelente, simplemente me daba igual su nombre. De todas formas, estaba perdiendo el tiempo. Jacqueline es una mujer experimentada que sabe lo que vale. Solo un carisma increíble y la aprobación de Apolline podrían conquistarla. Los dragones son criaturas mágicas sin inteligencia. Sí, a veces actúan con astucia, pero todo es instinto. Y aquí, Liviero, mientes descaradamente. Los dragones jóvenes no son inteligentes, igual que los bebés humanos. Pero no los dejas vivir hasta la edad adulta. Los matas antes de tiempo. No soy tan estúpido como para compadecer a una bestia que me devoraría con gusto, pero no tergiversemos la verdad. Sobre todo porque jamás atraparías a un dragón inteligente. Podrías matar a uno, la experiencia es una maestra implacable, pero no sin sufrir pérdidas. ¿Cómo vuelan los dragones? Son tan pesados. ¿Y cómo escupen fuego? Preguntó un niño moreno, de unos 9 años, con una camiseta amarilla y pantalones cortos color beige, que estaba de pie junto a su padre. Buena pregunta. Muy buena. El caso es que las habilidades de los dragones son en parte mágicas. Bajo su vientre tienen un órgano especial cuya función ni siquiera los magos pueden explicar. Solo sabemos que no es mágico y que aligera el cuerpo del dragón lo suficiente como para que su fuerza y envergadura le permitan volar. En su boca, detrás de las mejillas, tienen 2 glándulas. Liberan un líquido que se inflama a alta temperatura al mezclarse con el aire. La piel y los huesos de dragón son increíblemente resistentes. Pero todas estas habilidades se ven potenciadas aún más por la magia. Afortunadamente, como carecen de inteligencia, no pueden usarla conscientemente. ¿Por qué afortunadamente? Preguntó el mismo chico. Porque para aturdir a un solo dragón, se necesitan unos 10 dragonólogos experimentados que sepan exactamente dónde y cómo atacar. Y eso solo para aturdirlo, no para matarlo, se leía en su rostro. Pero se estaba quedando corto. Esto solo funciona con dragones jóvenes, de hasta 20 años, que aún no han alcanzado su pleno desarrollo. Su piel todavía no se ha endurecido.
Y a medida que envejecen, adquieren no solo inteligencia, sino también un poder mágico que puede superar las reservas de un archimago. Un monstruo anciano, generalmente de más de 200 o 300 años, solo puede ser abatido con astucia o fuerza bruta. No es de extrañar que matar a un dragón se considerara antaño una hazaña y un honor, y por eso no les permiten madurar. Dejé de escuchar y caminé con Ariel entre las jaulas, activando la visión astral. Necesitaba elegir al dragón más viejo, preferiblemente uno cuya piel apenas comenzara a endurecerse. La especie no importaba mucho. ¿De qué sirve que un dragón verde galés pueda romperle los cuernos a un colacuerno solo porque sea unos años mayor? Me detuve cerca de un recinto con el perímetro de seguridad más amplio, 20 metros. El dragón que había dentro brillaba más que todos los demás, y no pasé desapercibido. ¿Qué, te gusta?, preguntó el guía, como era de esperar. Los dragonólogos que nos acompañaban, para evitar que la gente metiera las manos en la boca de un dragón, literalmente, no hablaban mucho. Tenían aspecto severo y sombrío, y estaban cubiertos de cicatrices, sobre todo de quemaduras. Las quemaduras de fuego de dragón son casi incurables con magia de varita. Este es un antípoda de ojos de ópalo, uno de los dragones más raros no solo de esta reserva, sino del mundo entero. También se le considera el más bello, gracias a sus escamas nacaradas y sus ojos de ópalo, que le dan nombre. Sí, una verdadera belleza, respondí. ¿Por qué puedes acercarte a otros recintos, pero no a este? Verás, muchacho, debido a su rareza, no podemos liberarlo en la reserva. No se puede usar como ingrediente hasta que fecunde a una hembra. Pero no lo hará, porque presiento que posee cierta inteligencia. Pero al mismo tiempo, este dragón es muy fuerte y podría atravesar las barreras protectoras. Entonces me quedaré aquí mirando, dijo Pediero, intentando ligar con Ariel, pero ella no estaba interesada. Me observaba atentamente, asegurándose de que no corriera hacia el dragón. No es que tuviera intención de hacerlo. Solo necesitaba tomar una matriz y ya tenía un par de hechizos memorizados. Pero el antípoda repelió mis encantos con facilidad. Lo hizo conscientemente, no solo por la dureza de su piel. Lo miré a los ojos y usé magia mental para enviarle un mensaje, pidiéndole que no se resistiera, prometiéndole que no le haría daño. Con mi aura de vela, proyecté la misma calma y alegría que usaba para apaciguar a los animales. A juzgar por la respuesta, no funcionó, al menos no como esperaba. Nos comunicamos no con palabras, sino con imágenes. Si lo expresaras con palabras, sería algo así. ¿Por qué debería ayudarte, hijo de esclavistas?, preguntó. Porque no quiero hacerte nada malo, respondí. Me da igual lo que quieras. ¿Por qué debería permitir esto? ¿Y qué quieres a cambio? Libertad. ¿Por qué no te vas tú mismo? Eres inteligente, lo que significa que eres fuerte. Fui herido por un familiar. Me capturaron los humanos, fue la breve respuesta. No puedo liberarte, pero puedo curarte si prometes no interferir conmigo, no dañar a nadie y no liberar a otros dragones, dije. Los dragones jóvenes no pueden mentir, sobre todo en la comunicación mental. Esa es una habilidad de los monstruos antiguos. Si dice que no lo hará, no lo hará. ¡No! Nos matan, nos comen. Tú haces lo mismo. Pero no dejaremos que te extingas, respondí, y comencé a alejarme. Espera, niña, estoy de acuerdo. Al final, logré apoderarme de la matriz, aunque tuve que agotar mis reservas con 4 curaciones menores. Por suerte, el dragón estaba lo suficientemente lejos y hacía sol, así que el leve brillo de los amuletos pasó desapercibido. Me daba igual si escapaba o no. Los magos se meten en las fauces de los dragones, y muchos pierden la vida cada año. Todo por el dinero que les pagan a los dragonólogos. Si no pueden mantener uno en una jaula, que no se metan en problemas. Una cosa es sacrificar criaturas no inteligentes. Eso lo puedo aceptar. Pero las inteligentes, es repugnante. Mejor matarlas si se las considera peligrosas. Claro, no podré transformarme en dragón hasta dentro de varios años, ni siquiera por un par de segundos. Pero es mejor tener una matriz y no necesitarla, que necesitarla y no tenerla. Sobre todo una tan útil y poderosa. Mi primera matriz fue un gallo. Como símbolo del amanecer, puede repeler o debilitar demonios, así como basiliscos. Y me parecía una criatura inútil. Bueno, ¿qué les pareció? Nos preguntó Ariel a Apolline y a mí cuando regresamos a casa en traslador y por fin se nos pasó el mareo. En realidad, solo mi amiga tenía náuseas. Yo ya estaba acostumbrada a las sofisticadas atracciones del mundo mágico, como la aparición. Por supuesto. ¿Qué podría ser mejor que enormes monstruos que escupen fuego?, exclamé.
Sentí lástima por ellos, al estar encerrados en jaulas y no ser liberados con sus familiares, se quejó Apolline. Son bestias, bestias salvajes además. No deberías pensar que nos tendrían lástima si estuviéramos en la misma situación, dijo Jacqueline, tratando de consolar a su hija. Estoy de acuerdo. Los humanos son mucho más peligrosos y crueles, añadí, y recibí un golpe en la cabeza. ¿Por qué a nadie le gusta la verdad? Al día siguiente, en las noticias mágicas, que nos llegan por lechuza, apareció en primera plana un titular sobre la fuga de un dragón raro y peligroso, con una generosa recompensa por cualquier información sobre su paradero. Se adjuntaba una gran foto del hermoso lagarto, tomada por un mago. A juzgar por la sorpresa de los periodistas ante la falta de bajas entre los magos, el dragón cumplió su promesa. Pero los periodistas también resultaron ser unos canallas en el mundo mágico, a juzgar por su descontento implícito ante la ausencia de víctimas. El periodismo nunca cambia. Capítulo 17. La varita que forjé. Habían transcurrido 5 años, y uno de mis logros más significativos fue la creación de mi primer objeto personal. Pero permítanme comenzar desde el principio. Vale la pena hablar aparte de la magia con varitas y el arte de los rituales rápidos. Nunca me planteé abandonar una rama tan útil de la magia, aunque el propio Lerach la habría tachado de defectuosa. Si reunieras todos los hechizos y encantamientos de su grimorio, no encontrarías más de 150. En cambio, un solo libro como Encantamientos domésticos para amas de casa, que se vende por unas pocas docenas de sicles en cualquier librería del callejón Diagon, contiene más de 200. Ya he mencionado las otras ventajas: el bajo coste y la rapidez de lanzamiento. El problema es que, comparada con la magia sumeria, la magia moderna parece incompleta. Como si todo el esfuerzo no se dirigiera al poder de los hechizos, al desarrollo del mago o a la comprensión de las leyes del mundo y de la magia, sino a mejorar la comodidad personal. No podía sacudirme la sensación de que alguien ocultaba deliberadamente este conocimiento a las masas. Jamás creería que Gaunt u otros magos de su calibre hubieran alcanzado tal poder solo con magia de varita. Incluso si agotaron sus reservas por completo de niños, ¿cómo se recuperaron tan rápido? En las publicaciones disponibles para el público, simplemente no hay nada sobre la recolección de éter. Seguía receloso de involucrarme en el crimen, pues no estaba seguro de poder protegerme. Y había visto a muchos sangre pura adultos bastante fuertes, al menos al nivel de un maestro, creo. O tomemos la educación moderna, casi idéntica en las 3 escuelas principales, solo que con distintos enfoques. Runología, numerología y astrología forman parte del currículo. Estas materias son necesarias para la magia ritual, cuya enseñanza está prohibida desde hace unos 30 años. ¿Qué es esto? ¿Estupidez, miedo a los poderosos o sabotaje? A juzgar por el hecho de que los sangre pura aún desarrollan sus habilidades mágicas, la pregunta es retórica. Otra razón por la que la magia con varitas pasó a un segundo plano para mí fue su absoluta simplicidad, sobre todo comparada con la magia sumeria. No entiendo cómo se puede tardar un año entero en aprender un par de docenas de hechizos en el primer año, cuando yo, por ejemplo, los aprendí en pocos días, y eso que estaba en mi cuerpo anterior. Claro que mi capacidad de aprendizaje es mayor que la de un niño normal, pero no tanto. Ahora incluso conozco un hechizo para limpiar la suciedad de debajo de las uñas. Para eso hay amuletos especiales, eso sí. Pero la rama más interesante de la magia con varitas para mí fue la transfiguración, un vestigio de la transformación sumeria, que a su vez es la antecesora del metamorfismo. ¿Por qué un vestigio? Porque las transformaciones son demasiado efímeras, y un objeto transfigurado siempre intenta volver a su forma original. La transfiguración eterna se considera ahora el nivel más elevado, mientras que los sumerios sabían que era necesario cambiar el cuerpo astral y fijar los cambios en ese nivel. ¿Por qué me interesa tanto este arte? Porque, en comparación con la versión sumeria, la transfiguración utiliza una cantidad ínfima de energía mágica. Y si se le añaden los fundamentos de la transformación, se abren posibilidades increíbles, como crear cualquier material necesario con un simple movimiento de varita. Es cierto que desconozco los fundamentos. Necesito aprender cómo se crean estos rituales rápidos, cómo traducir la variante sumeria a la magia con varita y viceversa. El trabajo es titánico, y griega. Me gusta. Me gusta fijarme metas, alcanzarlas y esforzarme aún más, hasta las cumbres del poder, el conocimiento y la habilidad. Para alzar la vista desde ahí y descubrir nuevos horizontes. Naturalmente, también pensé en crear una herramienta adecuada para mí.
Las varitas de Ollivander son muy buenas, para la producción en masa. Pero las herramientas universales producidas en masa con solo 3 tipos de núcleos no pueden ser otra cosa. No lo estoy insultando. Es un gran maestro artesano, pero fabrica varitas para todos, no para cada individuo. Examiné mi varita con un ritual de cognición, y su composición era relativamente primitiva. Madera de roble con un núcleo de pelo de unicornio. Todo impregnado de pociones y encantado para mayor durabilidad. Además, tenía encantamientos de rastreo, que quité hace mucho tiempo, por si acaso. Antes de decidir qué tipo de varita debería fabricarme, conviene recordar qué artefactos existen según la terminología sumeria. Acumuladores, baterías de maná que pueden almacenar, suministrar y recolectar energía de diversas fuentes. Por ejemplo, de la voluntad del usuario, del éter circundante o de otras fuentes como almas o espíritus capturados. Absorbedor, como su nombre indica, puede absorber y contener almas en su interior. Puede drenar su energía, fusionarse con el artefacto, otorgarle nuevas propiedades o esclavizarla mediante tortura y otros métodos. El alma encerrada también puede ser destruida. Sin embargo, existe un peligro. Un alma demasiado poderosa para el artefacto puede liberarse, destrozándolo y matando al mago. Es demasiado pronto y demasiado peligroso para que yo intente algo así. Portador, algo muy útil. Puedes sellar un hechizo en un artefacto en lugar de en tu memoria y dispararlo como una ametralladora, siempre que sigas suministrando maná, ya sea el tuyo o de otro. También puedes establecer condiciones para su activación, como protección mágica en caso de peligro o una orden mental. Muy útil. No conviene pensar que los artefactos tuvieran divisiones tan claras por función. Con frecuencia, combinaban varias, o incluso todas, a la vez. El bastón de un mago, por ejemplo, combinaba acumulador, portador y absorbedor. Sin embargo, en la magia moderna apareció otra herramienta que no podría haber existido entre los sumerios, quienes valoraban la fuerza y la habilidad personal por encima de todo. Se trata del concentrador, la varita mágica. Su núcleo extrae la cantidad necesaria de maná mediante movimientos no verbales, la concentra en un fino hilo y crea una runa, que se activa con un conjuro verbal. Con los movimientos y las palabras adecuadas, y la fe del mago en el resultado, se produce un conjuro. ¿O no? La madera aísla el núcleo de fugas y disipación de maná. Además, el núcleo y la cubierta resuenan con el aura del mago, potenciando los encantamientos. Muy práctico, pero igualmente peligroso para el desarrollo del mago. Al fin y al cabo, la varita y el mini ritual lo hacen todo por él. No necesita crear cubiertas mágicas, acumular maná ni canalizar energía a través del aura. ¿Para qué molestarse? Agita una varita, lanza un hechizo y listo. Por eso intenté traducir los encantamientos conocidos a sus variantes no verbales y sin varita. Sobre todo porque el libro de Lerach contenía el arte de dibujar runas en el aire. Aunque es más difícil, requiere más energía y es simplemente menos práctico, y no siempre funcionaba, sabía que no tomaría el camino más fácil. De hecho, solo los encantamientos más sencillos funcionaban. Aún así, eso no significa que haya decidido abandonar la varita por completo. Al contrario, es la forma más rápida de obtener poder. Y estaba seguro de que la necesitaría. Aunque Francia es más liberal en su actitud hacia las razas mágicas, no crean que aquí no hay racistas. Y no olviden los conflictos entre nacidos de mugles y sangre pura, que también pueden afectar a las razas mágicas. Los primeros desean introducir las costumbres del mundo ordinario en el mágico. Los segundos los desprecian activamente y se resisten a ellos. Si hubiera más sangre pura, habrían aplastado a los recién llegados hace mucho tiempo, gracias a su conocimiento, poder, influencia y riqueza. Pero por cada sangre pura, hay 10 nacidos de mugles y mestizos. Con semejante desequilibrio de poder, cabe esperar más tensión y una escalada del conflicto. Esta situación se da casi en todo el mundo, salvo en Estados Unidos, donde existen pocas familias mágicas antiguas, pero con alta población mágica de magos y brujas de nueva generación sin un apellido antiguo y larga tradiciones, o en países como China o India, donde imperan los clanes y las castas. Si no perteneces a uno, no puedes convertirte en mago. Y si tienes la suerte de unirte, te abrumarán con juramentos inquebrantables como si fueran un árbol de Navidad. Por eso, los magos de esos países suelen huir a otros. Decidí empezar a fabricar mi concentrador pronto, a los 8 años. Había demasiado que hacer antes. Primero, elegir la herramienta. Descarté el bastón o la vara. Eran demasiado complejos, demasiado llamativos y demasiado pronto. Quienes supieran del tema podrían hacerme preguntas que no querría responder. Así que, una varita.
Y antes que nada, además de la práctica y la teoría de la creación de artefactos del Erach, necesitaba aprender a fabricar varitas comunes. En teoría, es sencillo. Toma un palo de madera, empápalo en pociones, introduce el núcleo de alguna criatura mágica, incluso podría usar mi propio cabello, y listo. Tienes una varita mágica. Pero eso es solo teoría. En la práctica, tienes suerte si la varita no explota en tus manos la primera vez que intentas lanzar lumos. Se necesita práctica. Pero fabricar un concentrador común y corriente, eso no es lo mío. Quería añadirle las funciones de amplificador, acumulador y portador. Por suerte, solo necesité añadir esos acumuladores. Solo entre comillas, porque ahí me adentraba en terreno desconocido, combinando dos sistemas mágicos distintos. No sabía qué resultaría al final. Pero primero, tenía que seleccionar los materiales adecuados. No hubo problemas con la madera. Existen métodos para comprobar la compatibilidad. Pero el núcleo era otra historia. Las variantes estándar habrían funcionado para una varita común, pero para una herramienta hecha a medida, el caso es que los magos actuales no solo están limitados por el uso de varitas, sino por las varitas mismas. Los hechizos domésticos y de combate comunes funcionan bien, pero si intentas canalizar algo más poderoso, el concentrador se consume en una hermosa llama azul. ¿Por qué? Porque la baja resistencia de la varita se vuelve fatal con grandes cantidades de energía, y termina por agotarse. De repente lo entendí y rebusqué en mis notas de traducción. Ahí estaba. Artefactos de hueso. Los nigromantes y quimerólogos suelen usarlos, pero lo importante no es eso. Hay multitud de encantamientos para el hueso que permiten modificarlo a voluntad. Añadirle fuerza, conductividad mágica, vinculación con sangre y aura. Sin problema. Si le añadimos biomancia, obtenemos un núcleo más resistente que el acero. ¿De quién sería el hueso? Del mío, por supuesto. Como metamorfo, podría desactivar localmente las terminaciones nerviosas y hacer crecer un hueso extra, para luego extraerlo. Pero sería largo y tedioso, y no estaba seguro de poder manejar ese nivel de control. Los cristales de cuarzo serían ideales como acumuladores. Baratos, fáciles de conseguir y permiten transferir y recibir maná con facilidad. Los diamantes negros serían mejores, pero demasiado caros, y no quería insertar esferas enormes en el mango. Y sí. Exacto, hacer anillos toroidales y distribuirlos a lo largo de la varita. 5 serían suficientes, disminuyendo hacia la punta para mantener el equilibrio. Ahora, la madera. Un sencillo ritual me demostró que la manzana era la que mejor me sentaba, menuda conspiración. Pero si otro árbol me hubiera convenido, tenía un plan. Creía que no se usaban porque el autor del libro pensaba igual. Los libros no son la panacea, y los autores pueden equivocarse, como yo. Así se describía la madera de manzano en uno de los libros sobre maderas para varitas. Las varitas de manzana no se fabrican en grandes cantidades. Son poderosas y resultan más adecuadas para personas con grandes aspiraciones e ideales, ya que no combinan bien con la magia oscura. Se dice que quien posea una varita de manzana será amado por todos y vivirá una larga vida, y a menudo he observado que las varitas de manzana son la combinación perfecta para clientes muy encantadores. Me suena mucho a mí. Además, ¿a quién no le gusta una vela? Eso es lo que digo. Conseguir cuarzo fue lo más fácil. Todavía mantenía el contacto con un proveedor del mundo convencional, el mismo que me había vendido 50 esferas de obsidiana al por mayor. Nos llevábamos bien. Él con su trabajo, yo con mis generosas propinas. Extraer el hueso bajo anestesia fue más un engorro que un dolor. Tuve que tomar muchas vitaminas, beber un suplemento para esqueletos y acompañarlo todo con tiza. Antes de la extracción, llené el hueso de maná y prana al máximo, hasta que empezó a desintegrarse. Me curé y volví a empezar. ¿Por qué se desintegra el hueso? Porque un mago no lanza hechizos con el cuerpo, sino con el alma, así que la mayor parte del peso recae sobre ella, y solo un pequeño porcentaje se convierte en efecto rebote para el cuerpo. Esa era la idea del Erach. Realizar hechizos a través del cuerpo y el alma simultáneamente. Si lo intentara ahora, ni el yoga ni la metamorfosis me salvarían. Tendría que recuperarme de las lesiones después. Aunque, para entrenar, a veces sometía mi cuerpo a este esfuerzo y luego descansaba medio día para recuperarme. Pero el cuerpo se fortalecía y canalizaba mejor la energía. Quedé satisfecho con el árbol. En serio. Si tuviera que repetir el proceso de selección, no me suicidaría, pero sería un fastidio. Como escribir un capítulo de un libro y que te digan que se ha perdido y que tienes que volver a empezar.
Pero de esta manera, me dirigí al manzano más fuerte y poderoso de mi visión auditiva, aquel con el que había fusionado mi consciencia, y le pedí que me hiciera crecer una rama con forma de varita. No es tan sencillo, te lo aseguro. El árbol no tiene mente, solo sentimientos. Casi me da un latigazo craneal antes de que me entendiera. Espero que nadie se entere de que estaba hablando con un árbol. Si no, pensarán que estoy loco. La rama creció lentamente, pero logré demostrar que quería una rama muy fuerte. A juzgar por su saturación energética, así sería. Enviaba un doble cada día para fertilizar y llenar la varita en crecimiento con su maná y prana. De esta manera, la compatibilidad sería mayor y el manzano crecería con más facilidad. Finalmente, después de 6 meses, la rama se cayó sola y me quedé con un espacio vacío. Pero mis problemas no terminaron ahí. Aún tenía que fabricar la varita. Incluso después de 2 años de práctica, mis varitas seguían sin igualar las de Ollivander ni las de Robellier, el maestro francés. Eso es lo que significa la experiencia. Es cierto que las hice con lo que tenía a mano, así que no todo fue malo. Luego vino el momento de remojar la rama en pociones y. Mi sangre. El hueso no lo necesitaba, ya que había pasado por varios rituales y hechizos de magia verbal, quimerología y biomancia. Eso tampoco fue fácil, pero los huesos de vaca y cerdo eran fáciles de conseguir, así que practicar no me costó ni un centavo. Solo mucho tiempo. El ensamblaje fue sorprendentemente sencillo. Desplegué la madera con transfiguración, apliqué un complejo de runas en su interior, no es obligatorio, pero mejora las propiedades de la varita, ensarté anillos toroidales de cuarzo encantados en el hueso, lo coloqué en el centro, plegué la madera alrededor de la estructura y fusioné las uniones. Luego, un breve hechizo de unión en sumerio, un dolor fugaz, y sentí una conexión con mi herramienta. Listo. Ahora nadie me la puede arrebatar, ni siquiera un Expelliarmus poderoso. Siempre sabré dónde está mi varita, y nadie más podrá usarla sin mi permiso. Como el bastón de un druida, mi varita empezó a absorber el maná circundante por sí sola. Estaba viva. Aún no lanzaré maldiciones. Todavía tengo que ir a la escuela, y no quiero que niños imprudentes se lastimen y tengan que responder por ello. Vale la pena describir el resultado final y cómo mi artefacto se diferencia de una varita común producida en masa. Para empezar, mi artefacto me sienta de maravilla. Al sostenerlo, parece sugerirme cómo lanzar hechizos con mayor precisión y rapidez. Claro que no es inteligente, pero esa es la sensación. En segundo lugar, puede acumular éter circundante y mi maná personal, que cualquier mago que no oculte su poder libera como energía parasitaria. Si quiero, puedo llenar yo mismo los acumuladores de cuarzo, que contienen aproximadamente 10 veces mis reservas actuales. Es cierto que esto no se debe a que los acumuladores sean tan buenos, sino a que aún soy débil. Tengo casi tanto maná como un graduado de Hogwarts de sangre pura, es decir, nivel aprendiz. En tercer lugar, la varita puede servir como receptáculo para hechizos almacenados en su interior. 5 hechizos, prácticamente cualquiera, salvo los de mayor poder, pueden cargarse en los 5 acumuladores. Todo esto está muy bien, pero lo principal para mí es la sensación de conexión con mi varita, la sensación de que forma parte de mí. Como una extensión de mi mano, que, en efecto, lo es, considerando su núcleo. Gracias a su compatibilidad casi perfecta, que no hará sino aumentar con el tiempo, puedo usar cualquier hechizo que pueda resistir. Ese era mi objetivo, pero conseguí incluso más de lo que esperaba, y no me arrepiento de los 2 años que le dediqué. El progreso en otras disciplinas se ralentizó, pero afortunadamente no se detuvo. Los dobles y la magia doméstica me permitieron concentrarme en asuntos más importantes. Ariel se indignó al principio al ver tantas copias mías por ahí, pero los resultados de mi trabajo no la indignaron, sino que la llenaron de orgullo. Por ejemplo, la experiencia de crear una varita mágica me permitió crear 2 objetos para Ariel y para mí que se convirtieron en pilares de nuestro bienestar. No entendía mucho de numerología, ni de crear nuevos encantamientos ni de conexiones rúnicas, pero mi madre sí, a petición mía. No podía tener éxito en todo, ¿verdad? Así que hicimos 2 pulseras relativamente sencillas. Lo importante era la idea. Eso evitó que Ariel se enfadara porque la estaba aprovechando. El primer artefacto era un amuleto para bloquear el encanto de las velas, pero del revés. Bloqueaba el aura de la vela a voluntad. Uno pensaría que basta con aprender a controlarlo y listo. Pues no. Algunas lo consiguen en un par de meses, como yo, pero otras tardan años, y sufrir una atención excesiva no es agradable para las velas jóvenes. A veces, incluso es peligroso. Así que las pulseras se vendieron como pan caliente.
Incluso Apolline me dio un beso en la mejilla por haberle regalado la primera. La segunda pulsera era un poderoso amuleto paralizante y somnífero, que actuaba sobre quien la portaba durante las horas oscuras de la luna llena. Se hizo aún más popular, porque los hombres lobo no pueden controlarse en su segunda forma y suelen tener que encerrarse en jaulas. La pulsera duerme el hombre lobo y paraliza su cuerpo de antemano, de modo que la persona se despierta por la mañana rígida, pero viva, sana y no caníbal ni criminal. Con suficiente práctica, probablemente podría aprender a eliminar por completo la maldición del hombre lobo. Pero me destrozarían. Me secuestrarían, me sacarían todos mis secretos o me obligarían a eliminar maldiciones a diario, sin fines de semana ni descansos. Por no hablar de los fanáticos de la licantropía que intentarían matarme o secuestrar a mis seres queridos. Patentamos ambos brazaletes a nombre de Ariel, aunque ella quería que yo fuera coautora. Pero una inventora de 10 años, suena a broma. Una vez satisfechas las necesidades de nuestro aquelarre y del clan de hombres lobo vecino, empezamos a vender los derechos de producción y el esquema de encantamiento de los brazaletes a cambio de una parte de las ventas. Gracias a los contratos mágicos, no hay que preocuparse por el engaño. Nadie arriesgará su salud por un mísero 10%, que pueden añadir fácilmente como margen de beneficio. Ni que decir tiene que el dinero fluía a raudales. Casi me arrepentí de no haber abierto nuestra propia empresa, pero sabiendo el quebradero de cabeza que supondría, decidí no molestarme. O magia o negocios. Ariel se hizo popular de la noche a la mañana, sobre todo entre las peelas y los hombres lobo. A los magos no les importaba mucho. Claro, si hubiéramos fabricado una escoba nueva, entonces sí. Pero la fama no la echó a perder. Le dio la seguridad en sí misma que le faltaba. Por eso, tuvimos un par de roces cuando quiso demostrar quién mandaba en casa, pero no me gustan los escándalos. Simplemente me aparecía entre mis queridos manzanos y animalitos. Mi conejo, sin embargo, llevaba mucho tiempo desaparecido. Probablemente atraparon al gris. Un poco triste, pero si no lo hubieran atrapado, algún cachorro de lobo podría haber muerto de hambre. Así es la naturaleza. No es cruel ni misericordiosa, simplemente es. No le importan los juicios humanos, igual que a una piedra no le importa si la llamas granito, diamante o estiércol seco. No puedes aparecerte cada vez que te regaño. Me dijo Ariel después. Pero podía, y era genial. 10 de junio de 1971. Apolline y Patrick estaban terminando su tercer año, son 3 años mayores que yo, y yo apenas estaba por empezar. A diferencia de Hogwarts, donde viajan al colegio en tren, y de Durmstrang, a la que llegan en barco, Beauxbatons ofrece 2 opciones. Puedes volar en un carruaje tirado por caballos alados desde París hasta el colegio, que se encuentra a 20 kilómetros de Barnjour-sur-Mer, cerca del mar Balear. O puedes usar la Red Flu. Beauxbatons es además el único colegio que celebra una jornada de puertas abiertas el 1 de septiembre, cuando los padres pueden visitarlo. Así que ahora estábamos en el puesto de control, junto con Ariel, Allen y Jacqueline, esperando el regreso de Patrick y Apolline. Arthur. La chica, ahora más alta que yo, casi me tira al suelo al lanzarse a mis brazos. Casi, usé yoga y resistí el aluvión de amor de la bruja fogosa. Parece que soy superflua aquí. ¿Para qué vine siquiera? Dijo Jacqueline sin dirigirse a nadie en particular. Mamá. No sobras. Te extrañé. Ahora la mujer también fue atacada, aunque respondió con la misma moneda y pronto se vio envuelta en un doble abrazo. Por la forma en que Allen y Patrick babeaban, me di cuenta de que el aura de Bella de Apolline había despertado. Apolline, me alegro de que estés contenta de vernos, pero quizá deberías encender la pulsera, o pronto habrá un lago de baba aquí, señalé. Ay, perdón, a veces se me olvida. La pulsera plateada Ouroboros se iluminó brevemente, indicando su activación. Ya soy mayor y una auténtica Bella. PFF, eres una verdadera pesada. Dije, y todos nos reímos de la chica que hacía pucheros. ¿Por qué no te funcionaron mis encantos? Eres la única a la que no, murmuró el resto, pero era evidente que no lo había olvidado. Había evitado activar el brazalete a propósito, solo para presumir y seducirme. Sí, conozco sus sentimientos. Pero, caramba. Ya tengo 40 años, si contamos 2 vidas. La veo más como una hija y una amiga que como un interés romántico. Si tuviera al menos 18, quizá lo consideraría, pero desde luego no ahora. Todavía es demasiado joven. Hola, dijo Patrick, tan lacónico como siempre. Le estreché la mano, que él apretó con todas sus fuerzas. Inútil. Ya puedo cuadruplicar mi fuerza con yoga, además de aumentar temporalmente mis fibras musculares con metamorfosis.
Pero él sigue intentándolo, siempre. Fuertes como siempre, como se esperaba. Te decepcionarías si perdiera, dije con una sonrisa burlona. Es cierto. Pero aún no hemos entrenado, te venceré. Reto. Dices eso todos los años cuando vuelves del colegio. Y pierdes siempre. Esta vez será diferente. Dijiste lo mismo el año pasado. Chicos, no discutan. Vámonos a casa. Jacqueline y yo pusimos la mesa, Allen preparó la carne a la parrilla. Celebremos tu regreso. Ariel nos llamó para ordenar. El entrenamiento es el entrenamiento, pero el almuerzo es sagrado. Tras una comida copiosa, según la ley de Arquímedes, uno debería dormir. Pero, ¡ay! Me atacó lo peor del mundo. La curiosidad femenina. ¿Tienes una varita nueva? Apolline lo notó inmediatamente. Claro, la mía antigua era de mi padre y no me quedaba del todo bien, respondí, y no mentía. De verdad que no me quedaba perfecta, y era de mi padre, es decir, hecha por mí misma. No se la había enseñado antes porque no se puede comprar una varita antes de los 11 años. Ariel ya sabía que la estaba haciendo yo, así que no se sorprendió. Lo único que dije sobre el núcleo fue que usé parte de mí misma, tocando mi cabello. ¿Quién tiene la culpa si pensó que me refería a cabello y no a hueso? La verdad es que extraer huesos me daba asco incluso a mí, así que se lo encargué a un doble. Como no puede transmitirme sus conocimientos, simplemente aparté la mirada. No, no seré nigromante. ¿Qué se le va a hacer? ¡Qué belleza! ¿Qué son estos engrosamientos? Examinó mi varita, pero no pidió tocarla. En el mundo mágico, eso es casi tan personal como pedir tocar la ropa interior de alguien. Para muchos, es incluso más íntimo. Ayudan a hacer mejores castings. Por cierto, cambié de tema, ¿qué tal te va en el colegio? ¿Te está molestando alguien? Su rostro, antes lleno de entusiasmo, se arrugó inmediatamente como un limón. Patrick, ¿qué le pasa? Le pregunté. Hay un pretendiente. No hace nada ilegal, así que ni siquiera puedes pegarle, respondió mi compañero de entrenamiento. ¿Aura? Adiviné. Fuiste tú misma quien le regaló la pulsera a Apolline. Él anda siempre con sus amigos, no la deja en paz, le declara su amor, mi intuición me reveló el motivo de su silencio. Déjame adivinar, y ella dijo que ya tiene un amado. Yo. ¿Cómo lo supiste? Digamos que fue una experiencia. Y no precisamente agradable. Lo siento, Arthur, no quería causarte problemas. Comenzó a disculparse Apolline. No, no pasa nada. Ni siquiera he empezado las clases y ya tengo enemigos. Siempre he soñado con eso, dije con sarcasmo evidente. Entendí que probablemente no lo decía con mala intención y simplemente lo soltó sin pensar, pero estas cosas hay que atajarlas de raíz. Pequeñas cosas como esta se convierten con el tiempo en intentos de manipulación, a menudo de forma inconsciente. Yo me encargo, pero que esto no vuelva a ocurrir. Si necesitas mi ayuda, solo pídesela. ¿Y si no te la hubiera pedido? Este tipo me habría molestado y ni siquiera sabría por qué. La niña rompió a llorar y salió corriendo. Patrick iba a perseguirla, pero lo detuve. ¿Por qué la hiciste llorar? Ya se disculpó. Protestó. Ah, el olor a triángulo amoroso. Y como bien sabes, en un triángulo, un ángulo siempre es obtuso. No la animes a salirse con la suya con lágrimas. Sí, se disculpó, ¿pero por qué? Por, básicamente, haberme puesto a su admirador encima. No me ofende eso. Simplemente no me gusta que no quisiera hablar del tema. Si no fuera por ti, me habría metido en un lío tremendo. Sobre todo si ahora la persigues. Incluso podría culparte por haberme contado todo, le expliqué al chico que casi comete un error. Acostúmbrate, Patrick. No todas las lágrimas merecen consuelo. Hablaré con ella más tarde y le explicaré de nuevo que no me importa ayudar a mis amigos. Simplemente no me gusta que me utilicen a escondidas, ni siquiera sin querer. Todo es tan complicado con las chicas, se quejó Patrick, frotándose las sienes. No le diré al pobre enamorado de Apolline que la verdadera razón de sus lágrimas probablemente sean sus sentimientos hacia mí. Debería resolver esto antes de que empeore. ¿Por qué lloras? La encontré cerca del manzano, secándose las lágrimas con la manga. Incluso sin visión astral, te sientes mejor cerca de mis árboles. Y las manzanas, salieron estupendas. No solo curan heridas o enfermedades leves, sino que también son un potente potenciador de las pociones curativas. Y ni hablar de su sabor celestial. Ahora me odias, ¿verdad? Dijo con voz temblorosa. ¿Qué te hace pensar eso? Deberías saber que dije exactamente lo que dije. ¿Acaso dije que te odio?
No lo recuerdo, dije, sentándome a su lado. Eso significa, sí, no me ofende. Pero antes de que pudiera alegrarse, continué. Pero yo no siento lo mismo por ti que tú por mí. ¿Sabes algo de esto? ¿Quién te lo contó? El rostro de la chica era una mezcla de ira, sorpresa y dolor. Un cóctel infernal. Soy una Veela, Apolline, lo que significa que también soy empática. Lo supe desde el mismo día en que lo descubriste. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? No quería romperte el corazón. Así que no me quieres, ¿verdad? Su ignorancia se explica fácilmente. Bloqueo la empatía de los demás. No necesito tener el alma abierta de par en par. ¿Qué es el amor? Impulsos del cuerpo y de la mente que puedo controlar perfectamente. Si quieres, puedo hacer que yo también me enamore de ti. No me resultas repulsivo, eres mi amigo, me caes bien, ¿por qué no? Pregunté. ¿De verdad puedes hacer eso? Preguntó esperanzada. Claro que sí. ¿Cuándo te he mentido? Pero la pregunta es, ¿quieres un amor tan artificial? ¿O intentarás conquistarme y despertar sentimientos reales cuando sea mayor? Sí, le rompí el corazón, pero le di esperanza para el futuro. Si sus sentimientos no se desvanecen, que lo intente de nuevo. Si algo he aprendido, es la inconstancia de los sentimientos. Hoy declaran amor, mañana pasan indiferentes. Hoy alguien es indiferente, mañana nadie es más querido. ¿Para qué quemar todos los puentes? Esperaré, dijo, poniéndose de pie con resolución. Y cuando crezcas, no te librarás de mí. Ese sí que es el espíritu Veela. ¿Sin rencores? Sin rencores y griega. Gracias. Dicho esto, corrió a casa. Las mujeres, son complicadas, pero tampoco puedes prescindir de ellas. Capítulo 18. A Beauxbatons. Hay mucha información escrita sobre Beauxbatons en fuentes públicas, pero casi nada sobre su ubicación exacta. Apolline no paraba de hablar de la impresionante belleza del castillo. Cómo se alza sobre un acantilado, rodeado de jardines y prados impecablemente cuidados, con el mar infinito extendiéndose en la distancia. Describía banquetes acompañados por un coro de ninfas, esculturas de hielo que resplandecían con todos los colores del arco iris y jarrones rebosantes de magníficas flores en los pasillos. En otras palabras, pura emoción. Patrick, como siempre, se mostró más reservado. Solo mencionó que había demasiados aromas para su gusto, un efecto secundario de su problema con el pelaje, y que la ostentación y el lujo le resultaban extraños. Aún así, ambos me hablaron de las peculiaridades de la escuela, que también se describían en el colorido folleto que acompañaba mi carta de admisión. Lo interesante es que, a diferencia de los nacidos de mugles y los sangre pura, los seres mágicos deben enviar solicitudes de admisión con antelación. El antiguo artefacto que envía automáticamente invitaciones a los jóvenes magos despiertos, creado hace unos 700 años, simplemente no nos invita. En aquella época, la actitud hacia las razas mágicas era incluso peor que ahora en Inglaterra. Con todo lo que había recopilado, folletos, libros, historias de amigos y de Jacqueline, que se graduó en Beauxbatons, logré reunir la información básica. La educación básica dura 6 años, la avanzada, 8. A diferencia de Hogwarts, con sus 4 casas que llevan el nombre de sus fundadores, una división que nunca me pareció muy lógica, dado el plan de estudios idéntico, o Durmstrang, donde existen facultades de combate y generales, las primeras accesibles solo mediante dinero o calificaciones excelentes, ya que enseñan encantamientos prohibidos en muchos países. Beauxbatons esencialmente no tiene facultades. En cambio, existe una estricta división por edad y género. Las niñas viven en el ala derecha del castillo, los niños en la izquierda, y lo mismo ocurre con los profesores. Los niños tienen prohibido entrar en el ala de las niñas, y viceversa. La división por edades se realiza por pisos. Los alumnos de primer año en el primer piso, los de segundo en el segundo, y así sucesivamente hasta el octavo. La idea era que los niños se centraran en los estudios, no en el amor, y protegerlos de la influencia corruptora de los alumnos mayores. Por supuesto, todo sucedió al revés. La fruta prohibida siempre es más dulce, y cada año, el número de estudiantes que intentan colarse en la otra ala no disminuye. Los atrapan y los castigan, pero eso no los detiene, especialmente a los chicos. Como no hay casas, la competencia es entre los propios estudiantes. Se pueden ganar puntos por buenas notas, por ayudar a la escuela o por logros deportivos, y perderlos por mala conducta. Y déjenme decirles, estos puntos no son solo para aparentar. Pueden usarlos para alquilar una habitación privada por un año o hasta graduarse. De lo contrario, se les asignará una habitación compartida para 3.
Pueden pedir menús especiales para las comidas, obtener pases para secciones restringidas de la biblioteca o permiso para asistir gratis. Hay muchísimas opciones. Los estudiantes nacidos de Muggles se sienten atraídos por la posibilidad de obtener becas y educación gratuita. No sé en otros colegios, pero en Beauxbatons, si tu nota media tras el examen anual es negativa, tienes que pagar. El sistema funciona así. Las calificaciones positivas, o, sobresaliente, suma 3 puntos, supera las expectativas, 2, aceptable, 1. Las calificaciones negativas, P, deficiente, D, mal, y T, insuficiente, restan 1, 2 y 3 puntos respectivamente. Nadie obliga a un estudiante con dificultades económicas ni a sus padres a pagar de inmediato. Pueden pagar después, tras graduarse. El coste de un curso es de 1200 galeones, así que todos o bien se esfuerzan por estudiar o van a la más barata Hogwarts, patrocinada por el Consejo de Administración de Sangre Pura y el Ministerio de Magia, donde tienen el control absoluto. Pero no creas que las 3 principales escuelas de Europa aceptan a cualquiera. Necesitas cierto nivel de poder mágico para que el artefacto siquiera te note. Así son las cosas. Otro hecho que no se suele mencionar. Sí, puedes obtener una educación básica, pero a menos que emprendas tu propio negocio o tengas talentos especiales, no llegarás muy lejos en el mundo mágico. Casi todas las empresas, tanto públicas como privadas, exigen ciertas calificaciones en diversas materias. Los aurores, la policía del mundo mágico, necesitan excelentes calificaciones en magia de combate y pociones. Los sanadores necesitan las mejores notas en pociones, herbología y encantamientos, y así sucesivamente. Y si quieres dominar una escuela de magia, 6 cursos ni siquiera te darán una oportunidad, a menos, claro está, que alguien influyente como Flamel te recomiende. Así pues, al igual que en el mundo ordinario, la vida es la tierra y la educación es el paracaídas. Cuanto más tardes en abrirlo, más fuerte será el impacto contra el suelo, si es que no te aplasta por completo. También se ha escrito mucho sobre la historia de este extraordinario castillo. Hogwarts fue fundado entre los siglos X y XI por 4 de los magos más poderosos de las Islas Británicas. Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw y Helga Hufflepuff. En un principio, el castillo era una estructura defensiva, pero cuando los fundadores comenzaron a admitir estudiantes, se convirtió en una escuela, sobre todo una vez que la educación se sistematizó. Según la leyenda, los propios fundadores fueron maestros de Melin. En el siglo XIV comenzó la Guerra de los 100 años, pero las tensiones entre Francia e Inglaterra habían ido en aumento mucho antes, tanto en el mundo ordinario como en el mágico. Los nacidos de Muggles trajeron consigo sus propias enemistades y prejuicios. Los magos franceses no soportaban el dominio inglés en la educación mágica y fundaron su propia escuela, Beauxbatons. Entre sus primeros alumnos se encontraban el legendario creador de la piedra filosofal y el elixir de la inmortalidad, Nicolas Flamel, y su esposa Perenelle, quienes más tarde patrocinaron el desarrollo y la decoración de su alma mater. En 1294 se celebró el primer torneo de los 3 magos, organizado por Hogwarts para poner en su sitio a los alumnos de la recién fundada escuela francesa y de la búlgara Durmstrang. Desde ese momento, comenzó la rivalidad entre las 3 escuelas, cada una con su propia especialidad. Durmstrang, magia oscura y de combate. Beauxbatons, ilusiones y alquimia. Hogwarts, universal, gracias a su rica biblioteca y a las donaciones de generaciones de estudiantes. Pasó el tiempo, y a medida que los nacidos de Muggles causaban cada vez más problemas con su religiosidad y sus intentos de cambiar el mundo mágico, el Estatuto del Secreto fue adoptado en 1692 en la cumbre de la Confederación Internacional de Magos, el equivalente en el mundo mágico de la ONU. No fue por la Inquisición, con la que asustaban a los niños. Una persona común simplemente no puede ver a un mago si éste no quiere ser visto. Los Sangre Pura temían perder su poder e influencia, así que aislaron y dividieron los 2 mundos. Un ritual masivo borró toda evidencia y mención de magia y magos, y desde entonces, todos los magos observan estrictamente el estatuto y destruyen cualquier evidencia de su existencia. Pero no toda la culpa es de los Sangre Pura. Los nacidos de Muggles también intentaron cambiar el mundo sin considerar las consecuencias. No todos los señores oscuros y maníacos eran Sangre Pura. Al contrario, la mayoría eran plebeyos, mestizos. No entendieron que no se debe inmiscuirse donde no se es bienvenido, ni intentar cambiar el mundo de otra persona por la fuerza. Por lo tanto, comparten la culpa de la situación actual. Y entonces, como siempre, una sociedad aislada comienza a pudrirse si carece de un enemigo o un objetivo común.
Las familias antiguas pudieron mantener los estándares gracias al conocimiento y el poder acumulados, pero el resto empezó a caer en la ignorancia. Por eso se fundó el Departamento de Misterios, para preservar y multiplicar el conocimiento mágico. En realidad, son una orden semirreligiosa y no les importa que señores oscuros caminen sobre la tierra, siempre y cuando nadie queme libros. Con el tiempo, los sangre pura perdieron poder y comenzaron a limitar la educación de los nacidos de mugles. Educaban a sus hijos por separado, en secreto, y promulgaron leyes para reducir el número de disciplinas disponibles para el público. Los libros de texto se hicieron más extensos, pero con cada vez más contenido de relleno. Lo más curioso es que muchos descubrimientos nuevos no son más que intentos de reinventar la rueda. Estas cosas ya se sabían, pero el conocimiento permanecía oculto. Aún así, el progreso es implacable, y si algo se prohíbe, la gente se centra en otra cosa. De ahí la proliferación de amuletos caseros. Existen excepciones. Estados Unidos nunca tuvo folios antiguos o bueno hasta 1910, cuando algunas familias antiguas pobres de diferentes partes del mundo emigraron y vendieron sus conocimientos así como grimonios muy antiguos. Total, como dicen, todo tiene su precio, y en China, los nacidos de mugles no pueden aspirar a nada a menos que se unan a un clan. Lo que parece degradación es, en realidad, el resultado de políticas que benefician a unos pocos privilegiados. Por eso, a los nacidos de mugles se les separa de sus familias a los 11 años y se les educa en el mundo mágico con internado completo, para que crezcan en él y no intenten reformarlo más adelante. A quienes se niegan, simplemente se les priva de la magia y se les borran los recuerdos. Su intuición, aún despierta, se bloquea por la fuerza. Descubrí todo esto tras años de lectura, análisis y observación. Los magos no hablan ni escriben sobre ello abiertamente. Quienes son inteligentes lo descubrirán, y para quienes no lo son, tal conocimiento solo sería perjudicial. Por cierto, a partir de 1800, la historia de la magia francesa diverge drásticamente de la inglesa. La Gran Revolución no solo afectó al mundo ordinario. Belas, duendes, centauros, hombres lobo y vampiros se rebelaron en busca de la independencia. Los vampiros, en su mayoría, sembraron el caos y bebieron sangre con impunidad, por lo que fueron expulsados de la alianza. Si bien en Inglaterra levantamientos similares fueron sofocados con gran derramamiento de sangre, en Francia, los seres mágicos, en superioridad numérica, lograron conquistar sus derechos. Tras esto, Belas, hombres lobo, duendes y centauros pudieron estudiar en Beauxbatons, al igual que mestizos de otras razas mágicas. Es cierto que los goblins y los centauros, debido a sus estructuras sociales, siguen recibiendo educación dentro de sus propios clanes y manadas, por lo que no los verás en las escuelas. Todo esto significa que, para mí, la escuela se centra más en el diploma y la aprobación, si hablamos de la educación en sí. Pero si tenemos en cuenta la biblioteca, que, aunque no es tan buena como la de las otras dos escuelas, se le acerca bastante, y la oportunidad de establecer contactos y forjar una reputación, la cosa cambia. Estos y muchos otros pensamientos me rondaban la cabeza mientras los 6 caminábamos hacia el puesto de control. Yo, Apolline, Patrick y nuestros padres solteros. Aunque, a juzgar por la mirada lasciva de Helen hacia Jacqueline, y el hecho de que a ella no parecía importarle, tal vez alguien pronto tendría una familia completa. O tal vez no. La vida es impredecible. 1 de septiembre de 1971. Hijo, ¿te lo llevaste todo? Preguntó Ariel. Mujer, esa no es la pregunta correcta. Es más fácil enumerar lo que no me llevé. Claro que sí, mamá, no te preocupes, respondí, intentando ser un buen hijo y no decir lo que realmente pensaba. Pórtate bien en el colegio. Si alguien te molesta, díselo a los profesores enseguida. Come bien. Y sí, parecía que se había puesto en modo sobreprotectora, y ni siquiera nos estábamos despidiendo todavía. Hoy era la jornada de puertas abiertas. Jacqueline y Helen se reían entre dientes, olvidando que ellos mismos temblaban como hojas y no querían dejar ir a sus hijos. Tú serías quien lo lastimaría, gruñó Patrick, frotándose el brazo que le había dislocado ayer. La verdad es que ahora yo entrenaba más al hombre lobo que él a mí, como antes. Lo superaba con creces en velocidad y fuerza, así que ya no tenía gracia. Y si usaba todas mis mejoras, incluida la magia de bendición, me convertía en un asesino de un solo golpe. Hará daño a quien quiera. Y me preocupa nuestra escuela. En magia de fuego, me ha superado con creces. Solo espero que aún quede algo de ella, se quejó Apolline. Pues no debería haber presumido de su bola de fuego del tamaño de un coco. No pude resistirme y creé una esfera de 1 metro de radio. Incluso de adulta, a veces está bien lucirse.
Pero en magia con varita, lo superaste. Cada uno tiene sus puntos fuertes. Ante las palabras de Jacqueline, Patrick y Apolline guardaron silencio, pero sus rostros lo decían todo. ¿De quién es la culpa de que no practiquen magia con diligencia? Mientras duermes, tu amigo entrena. Oh, aquí está nuestro trío travieso. Parece que Beaux Buttons temblará a su llegada, nos saludó la sonriente Bella en el puesto de control, con su sombrío compañero a su lado. Jamás adivinarías que eran marido y mujer, y me quedé de piedra al descubrirlo. ¿Qué dices de nosotros? ¿Seguirás sacando a relucir el muro destruido? Era muy endeble. Sí, ese muro que una vez usamos como blanco no pudo resistir nuestros ataques. Sí, endeble, asintió Apolline, 3 metros de granito sólido, encantados por un maestro artesano. ¿Qué maestro? Yo lo haré mejor. Aunque nos metimos en problemas, nadie se ofendió ni pidió compensación. El maestro en persona vino y se preguntó como 3 niños, Patrick se unió a nosotros, lanzando hechizos con su varita, habían logrado demoler su obra. Como fue un golpe a su reputación, la arregló gratis, y después de eso, comenzamos a entrenar en distintos lugares. Sembrando caos y destrucción. ¿Ves? Te lo digo, es endeble. Espero que Beaux Buttons sea más resistente. Recibí una bofetada por la espalda, que esquivé. Oye, ¿a qué vino eso? ¿Por qué estás esquivando? Exclamó Jacqueline. ¿Y por qué me pegas? Ah, ya entiendo, extrañas a un hombre, así que ahora me persigues. Soy hermoso, por supuesto, pero no me interesan las viejas, asentí, como si lo entendiera todo. ¿Qué has dicho? ¿Que soy una anciana? Gritó furiosa, empezando a mostrar rasgos de ave. ¿Así que estás de acuerdo con la parte de extrañar a un hombre y estar interesada en mí? Bromeé. Me encanta provocarla. Mocoso. Ni se te ocurra esquivarme cuando quiero matarte. Gritó Jacqueline tras de mí, pero nunca me alcanzaría. Auxilio. Señora guardia, están atentando contra un niño. Sálvenme. Salí corriendo, mientras todos los demás se reían. Punto de vista de Patrick. Observé a mi alegre amigo y me maravilló su versatilidad. Cuando unos magos me atacaron hace casi 6 años, me aterroricé, y eso me salvó la vida. Hasta una rata acorralada puede matar a un gato. Eso fue lo que me pasó. Atado, usé mi fuerza de hombre lobo maldita para liberarme y le arranqué la garganta al bastardo de un mordisco. El sabor asquerosamente dulce de la sangre humana aún me estremece. No porque fuera repugnante. Al contrario, mi instinto me deleitaba y deseaba más, lo cual era más aterrador que la repulsión. El segundo mago, al ver que había matado al primero, no perdió tiempo y empezó a lanzar hechizos de combate, reduciendo los árboles a astillas. Instintivamente, corrí en formación irregular, y mi baja estatura me salvó. No recibí ni un solo impacto directo en un órgano vital. Pero tenía muchas heridas, demasiadas para que mi regeneración pudiera curarlas, y cada vez más débil, corría a donde podía. Mi conciencia se desvanecía, y caminaba, sintiendo cómo se me enfriaban las manos y los pies. Había perdido demasiada sangre, aunque entonces no lo comprendía. No entendía nada, solo me impulsaba el deseo de sobrevivir. En cierto momento, percibí un ligero aroma a canela, casi imperceptible. Bella. Los seres mágicos huelen distinto a los hombres lobo. Los centauros huelen a almizcle de caballo, los hombres lobo a perro, y las beelas, por alguna razón, a canela. Este olor no depende del lavado. Solo hechizos o pociones especiales pueden enmascararlo, y únicamente de forma temporal. Seguí avanzando, perdiendo el conocimiento, recobrando la consciencia, levantándome de nuevo. El último kilómetro lo recorrí a gatas. Mano izquierda, mano derecha, izquierda, derecha, pero no pude recorrer los últimos 200 metros. Desesperado, pedí ayuda y perdí el conocimiento. Habría muerto si Arthur no me hubiera oído. Pensé durante mucho tiempo en cómo lo había logrado. Llamé en voz baja. Había 200 metros hasta la pared, lo que amortiguaría el sonido, y aún más lejos de Arthur. Siempre bromeaba diciendo que apestaba a perro por toda la zona. Pero incluso si fuera así, ¿qué es él, un hombre lobo? No, es una beela. Beela, al principio, esto me confundió. ¿Cómo puede alguien oler a la vez a hombre y a beela? Sobre todo porque mis instintos animales percibían un ave rapaz en su interior. No fue fácil descifrarlo. Al principio, de verdad pensé que era una chica. Le mentí un poco a Apolline, diciéndole que lo supe desde el principio. Pero cuanto más aprendía sobre él, más me asombraba. Y el hecho de que posiblemente sea el único beela masculino del mundo, eso ni siquiera es lo más extraño.
Sus habilidades me impresionaron desde el principio. Su fuerza, sus movimientos, su velocidad, y todo esto sin transformarse en medio pájaro. Por cierto, nunca lo he visto transformarse. Siempre intentó luchar con su propia fuerza y rara vez usaba su varita en los combates. Apolline dijo que sus habilidades con el fuego superaban las de ella, y que solo entrenaba en eso para alcanzarlo. Y ni siquiera eso es lo más extraño, como el hecho de que nos superara a las dos juntas en todo. Lo más extraño es su comportamiento. Cuando está alegre, actúa como un niño, a veces incluso de forma demasiado teatral, como si exagerara su papel. Cuando está serio, no veo a un niño 3 años menor que yo, sino a mi padre. ¿Qué puedo decir? Lo reconocí como líder sin dudarlo, algo raro en los hombres lobo. Solo nos sometemos a los fuertes. Y la fuerza, ya sea mágica o física, no es lo importante, sino la fuerza de voluntad y el liderazgo. Es cierto que a menudo nos irrita, a nosotros y a quienes nos rodean, con su mirada condescendiente, esa que se le da a los niños tontos. Y se nota que no lo hace a propósito. Es parte de su personalidad. Porque nunca menosprecia a nadie sin motivo. Si hacemos algo estúpido, nos lo dirá y nos mostrará dónde nos equivocamos. No porque sea el jefe, sino porque se nota que le importamos. Decidí hace mucho que permanecería a su lado hasta que él mismo me desterrara. Se convirtió en mi líder, rival y amigo. Gracias a él, ya supero a casi todos mis compañeros licántropos, incluso a los que me llevan varios años. Su sola presencia logra impulsarnos a Apolline y a mí a desarrollarnos. Y nunca nos sermoneó sobre superación personal, no. Nos animaba a entrenar, nos sacudía la pereza y nos mostraba cuánto había progresado mientras nosotros flojeábamos. Incluso sus discursos, de los cuales quizá no entendíamos la mitad, nos impulsaban a estudiar y leer más para estar a la altura. Cuando vino a verme y me pidió que probara un brazalete para hombres lobo, me quedé atónita. ¿De verdad lo había hecho para mí? Y teniendo en cuenta que el segundo brazalete era un bloqueador de aura para velas, eso era exactamente lo que era. Ahora me doy cuenta de algo más que no había notado antes. ¿En quién probó los brazaletes? Quizás le dio el de vela a su madre o lo probó él mismo. ¿Pero qué hay del brazalete de hombre lobo? Es tan poderoso que un mago común caería en un sueño eterno por parálisis respiratoria. Y, sinceramente, no quiero preguntar. Algunos secretos deben permanecer secretos. El principal problema era el ajuste de poder, y como me contó Arthur, tuvo que crear un artefacto autorregulable que se volviera más poderoso cuanto más intentara liberarse el hombre lobo. Todos tenemos diferente fuerza y resistencia mágica. Existen hombres lobo tanto entre magos como entre personas comunes, y era necesario adoptar diferentes enfoques. Solo cuando todos en nuestro clan probaron los brazaletes, corrigieron los defectos y no hubo problemas después de 3 lunas llenas, Arthur y su madre decidieron lanzarlos al mercado. Pocos lo comentaban, pero muchos hombres lobo compraron 2, 3 o incluso 10 pulseras. No por necesidad, sino porque alguien por fin había hecho algo por los hombres lobo, había pensado en nosotros y nos había ayudado de verdad. ¿Hace falta decir que las ya buenas relaciones entre hombres lobo y velas mejoraron aún más? Y todo esto gracias a un niño y su madre. Entonces comprendí una de sus frases. Las pequeñas acciones pueden tener grandes consecuencias. Fin del punto de vista de Patrick.